Bienvenidos a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más fascinantes y vitales para cualquier estudiante de Derecho, la arquitectura del poder. Y no me refiero a la política partidista del día a día, sino a la ingeniería constitucional que evita que el Estado se derrumbe sobre sí mismo. Hablo de la teoría de los frenos y contrapesos. Exacto. Y para empezar, creo que es imposible no citar a Lord Acton con esa frase que todos hemos escuchado alguna vez, pero que pocos analizan a fondo. El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa es la premisa básica. Si no dividimos la soberanía, si no fragmentamos el poder, la tiranía no es una posibilidad, es una certeza. Totalmente. Y en el contexto de Guatemala, esta teoría no es abstracta, está codificada, artículo por artículo. Lo interesante del documento que estamos analizando hoy es cómo plantea que al repartir la soberanía entre el legislativo, ejecutivo y judicial, se busca un prudente ejercicio del poder. Pero seamos prácticos. ¿Cómo se ve esto en la Constitución? Porque una cosa es la teoría de Montesquieu y otra muy distinta es lo que dice nuestra Carta Magna. Tienes razón, vamos a lo concreto. El sistema guatemalteco diseña controles interórganos, es decir, un organismo vigilando al otro. Y aquí hay un protagonista claro, el Congreso de la República. Según el análisis jurídico, el legislativo en Guatemala actúa casi como un primero entre iguales. Tiene un arsenal de herramientas para controlar al Ejecutivo. Déjame detenerte ahí porque quiero que nuestros oyentes, futuros abogados, tomen nota de esto. Cuando hablas de ese arsenal, te refieres específicamente a la figura de la interpelación, ¿cierto? Así es. Y aquí es donde debemos abrir la Constitución. Fíjate en lo que establece el artículo 166 de la Constitución. Este artículo es clave. Obliga a los ministros de Estado a presentarse al Congreso para contestar las interpelaciones formuladas por los diputados. No es una invitación, es una obligación constitucional. La única excepción son asuntos diplomáticos u operaciones militares pendientes. Claro, y el artículo 166 también menciona un detalle procesal importante. Las preguntas básicas deben comunicarse con 48 horas de anticipación. Pero lo que realmente le da dientes a este mecanismo no es solo el preguntar, sino las consecuencias. ¿Qué pasa si las respuestas no satisfacen al Congreso? Ahí entramos en el terreno del artículo 167 de la Constitución, que trata sobre los efectos de la interpelación. Este artículo es una joya para entender el control político. Si el Congreso emite un voto de falta de confianza, aprobado por la mayoría absoluta, el ministro debe presentar su dimisión inmediatamente. Pero el artículo 167 no termina ahí, y esto es lo que genera esa dinámica de ajedrez entre poderes. El presidente puede rechazar esa dimisión si considera, en Consejo de Ministros, que los actos censurables se ajustan a la conveniencia nacional. Exacto. Y si el presidente rechaza la dimisión, el ministro puede recurrir ante el Congreso dentro de 8 días. Si no lo hace, queda separado del cargo. Pero si recurre, volvemos al legislativo para una ratificación. Y aquí el artículo 167 sube la vara. Se necesitan las 2/3 partes del total de diputados para ratificar la falta de confianza y separar definitivamente al ministro. Es un sistema de ida y vuelta diseñado para que ningún poder tenga la última palabra de forma inmediata, sin debate. Es fascinante ver cómo el texto constitucional prevé ese ping-pong político. Ahora, hemos hablado del control hacia los ministros. Pero, ¿qué hay del control hacia la figura máxima, el presidente? El documento que analizamos menciona situaciones extremas. ¿Sí? Y para eso debemos remitirnos al artículo 165 de la Constitución, específicamente a la literal G. Este es un escenario de crisis constitucional. El legislativo puede desconocer al presidente si, habiendo vencido su periodo constitucional, continúa en el cargo. Y fíjate en la consecuencia directa. En tal caso,
el ejército pasa automáticamente a depender del Congreso. Eso es un freno de emergencia potentísimo, y el mismo artículo 165, en su literal I, otorga al Congreso la facultad de declarar la incapacidad física o mental del presidente para el ejercicio del cargo, aunque claro, esto requiere un dictamen previo de una comisión de 5 médicos. Correcto. Ahora, no pensemos que el Ejecutivo está indefenso. El sistema de frenos y contrapesos funciona en ambas direcciones, aunque sea asimétrico. El presidente tiene el poder del veto. Según el artículo 183 de la Constitución, el presidente puede vetar las leyes emitidas por el Congreso. Pero volvemos al principio de supremacía legislativa que mencionabas antes. El Congreso puede rechazar ese veto. Al final del día, parece que el diseño constitucional guatemalteco inclina la balanza hacia el legislativo para evitar el hiperpresidencialismo. Sin duda. Pero ¿qué pasa si ambos, legislativo y ejecutivo, se equivocan o violan la norma suprema? Aquí entra el tercer actor, el guardián de la constitucionalidad, el organismo judicial y, específicamente, la Corte de Constitucionalidad. Ese es el punto de cierre del triángulo. Hablemos del artículo 266 de la Constitución y el artículo 267. Estos artículos son el pan de cada día para el litigante constitucional. Así es. El artículo 266 establece la inconstitucionalidad en casos concretos. Dice que en todo proceso, de cualquier competencia o jurisdicción, las partes pueden plantear la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. Es una herramienta de defensa directa del ciudadano frente a la aplicación de la ley. Y el artículo 267 va más allá, permitiendo las acciones en contra de leyes o disposiciones de carácter general directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Esto nos lleva a definir la naturaleza de la Corte. Como bien señala el artículo 268 de la Constitución, la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Su función esencial es la defensa del orden constitucional. Y actúa con independencia de los demás organismos. De hecho, el artículo 272 de la Constitución le da funciones muy específicas, como conocer en única instancia las impugnaciones contra leyes objetadas de inconstitucionalidad. Es decir, la Corte tiene la facultad de decirle al Congreso, la ley que aprobaron no es válida, y al Ejecutivo, el acuerdo que emitieron es ilegal. Es el contrapeso jurídico frente al contrapeso político. Es vital entender esa distinción. Control político versus control jurídico. Ahora, el documento que estamos revisando también hace una reflexión crítica. Menciona que, lamentablemente, herramientas como la interpelación a veces se usan no para fiscalizar, sino para bloquear la agenda legislativa o por chantaje político. Es el riesgo de cualquier sistema democrático. Las herramientas están en la Constitución. Pero la ética política no se puede legislar del todo. Y hablando de riesgos, el texto nos lleva a un concepto más amplio de contrapesos, más allá de los tres poderes del Estado. Habla de los contrapesos externos. Te refieres a los partidos políticos y a la prensa. Exactamente. Los partidos políticos tienen un incentivo natural para vigilarse mutuamente. Si un partido intenta hacer fraude en el registro electoral, el partido opositor tiene el interés de denunciarlo. Es un sistema de vigilancia competitiva. Pero el contrapeso que a menudo se denomina el cuarto poder es la prensa. Y aquí entramos en un terreno filosófico interesante sobre la libertad de expresión. Sí, y es crucial para la salud de la República. Una prensa libre actúa como el auditor público de los actos de gobierno. Sin embargo, el documento plantea dos visiones sobre la libertad de prensa que vale la pena desglosar. La visión como libertad negativa a la propiedad privada y la visión como libertad positiva a la propiedad pública. Explícanos un poco más esa distinción para los estudiantes. Claro. La visión de libertad negativa ve a la prensa como una extensión de la propiedad privada. Es decir,
Yo tengo derecho a tener mi medio de comunicación y decir lo que quiera, porque es mi empresa, mi capital. Aquí la democracia se concibe casi desde el mercado. El éxito del medio depende de si el público lo consume o no. Mientras que la libertad positiva, La libertad positiva ve la información como un bien público. Argumenta que el pueblo tiene intereses comunes y que el Estado debe garantizar que existan medios que representen esa voluntad general, independientemente de la rentabilidad económica. Es un debate eterno entre el modelo liberal y el modelo social de comunicación. y en Guatemala, la realidad es que los medios de comunicación juegan un rol fundamental en visibilizar demandas de grupos excluidos. El texto cita informes de la CICIG que documentan cómo los medios influyen en la política y el financiamiento. Es decir, la prensa no es solo un observador, es un actor en el sistema de frenos y contrapesos. Absolutamente. Si no hay transparencia, si no hay quien publique lo que ocurre en los pasillos del Congreso o en los ministerios, los artículos de la Constitución que hemos citado, el 166, el 167, el 183, se convierten en letra muerta. La ciudadanía necesita información para exigir que los mecanismos constitucionales se activen. Para ir cerrando, me gustaría retomar la conclusión del análisis académico. La teoría de los frenos y contrapesos no es un fin en sí mismo. No dividimos el poder solo por el gusto de complicar la burocracia. No, claro que no. El objetivo final es la seguridad jurídica y la libertad. Como dice la conclusión del documento, si el organismo judicial se pusiera a crear leyes, o si el Congreso se pusiera a juzgar personas directamente, el ciudadano no sabría a qué atenerse. Se rompería el principio de legalidad. Es esa especialización de funciones la que nos protege. Zapatero a sus zapatos, o en términos jurídicos, cada órgano dentro de su esfera de competencia. Exacto. Y cuando esa esfera se rompe, cuando un poder invade al otro sin justificación constitucional, es cuando la República peligra. Por eso, para los estudiantes de Derecho que nos escuchan, aprenderse de memoria el artículo 167 o el 268 no es solo para pasar el examen. Es para entender cómo defender el Estado de Derecho cuando sean profesionales. Una reflexión poderosa. El derecho constitucional es, en última instancia, el manual de instrucciones para mantener la paz y la libertad en una sociedad compleja. Y recordar siempre que el sistema es imperfecto y depende de la calidad de las personas que ocupan esos cargos. Las leyes ponen los límites, pero la cultura política define el juego. Con esa idea nos despedimos por hoy. Hemos recorrido desde la interpelación ministerial hasta la inconstitucionalidad, pasando por el veto presidencial y el papel de la prensa. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de nuestra estructura estatal. Gracias a ti. Y a los estudiantes, lean su Constitución artículo por artículo. Ahí está la clave de todo. Hasta la próxima.